promover la paz, la libertad y la igualdad, combatir la exclusión social y la discriminación, fomentar la justicia, la cooperación económica entre los países y los derechos humanos son algunos de los objetivos con los que nació la Unión Europea, de la mano de políticos y defensores de la democracia, de la igualdad y de la justicia que sabían que para mantener un Estado de Derecho y ofrecer seguridad a todos los ciudadanos era necesario la unión de unos valores que prevalecieran por encima de los conflictos que hasta ese momento se vivían entre los países. Veamos cronológicamente su historia para entender un poco más esta organización institucional que en la actualidad cuenta con 27 Estados miembros que comparten rasgos políticos, económicos y culturales. Tenemos que remontarnos al año 1945, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial y se visualiza una Europa totalmente devastada. 4 años son necesarios para que se cree una alianza intergubernamental de seguridad entre Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Luxemburgo, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Al mismo tiempo, 10 países de Europa Occidental, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda, Italia, Dinamarca, Noruega y Suecia fundan el Consejo de Europa con 2 objetivos: fomentar la democracia y proteger los derechos humanos. Un año después, en concreto el 9 de mayo de 1950, el ministro francés Robert Schuman, en colaboración con Jean Monnet, anunció el Plan Schuman, cuya propuesta se centraba en el control, de manera conjunta, de la producción del carbón y el acero, sin duda las materias primas más importantes de la industria de armamentos. La idea era clara: sin el pleno control sobre dicha producción no es posible librar una guerra. Recuerda que para rememorar el comienzo de esta nueva forma de cooperación política en el continente europeo, cada 9 de mayo se celebra el Día de la Unión Europea. Tras lo acordado en el Plan Schuman, 6 países europeos, Bélgica, Francia, Italia, la República Federal de Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos, firmaron el Tratado de París, conocido también como Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Su objetivo era poner en común la producción del carbón y del acero para contribuir a la expansión económica, al empleo y a la mejora del nivel de vida de los ciudadanos. Y es que con el mercado común se establecía la circulación de productos libres de derechos de aduana e impuestos. A finales de los años 50 surgen 2 tratados que buscan ampliar la cooperación de los países a otros sectores económicos: el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. La Comunidad Económica Europea reunió a Bélgica, Francia, Italia, la República Federal de Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos para implantar un mercado común, una unión aduanera y acuerdos en materia de agricultura, comercio y transporte, comprometiéndose con este tratado a respetar los principios de la Carta de las Naciones Unidas y a fijar las bases de la unión entre los pueblos europeos. Por su parte, el tratado conocido comúnmente como Euratom buscaba contribuir al establecimiento y la evolución de las industrias nucleares europeas, velar para que todos los Estados miembros pudieran beneficiarse de la energía atómica, garantizando su abastecimiento, mantener la seguridad para la población y prohibir el uso de las materias nucleares para un fin diferente del que se hubiera previsto. Así, tras hacer un recorrido por los primeros años, encontramos que en 1957 coinciden 3 comunidades europeas diferentes: la Comunidad Económica Europea, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que contarán con instituciones comunes y otras duplicadas que será necesario unificar. Los 2 tratados de Roma entraron en vigor en 1958, año en el que tiene su origen el Parlamento Europeo, institución que en sus inicios se denominaba Asamblea Común de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Habrá que esperar hasta 1962 para que se adopte su denominación actual. Durante los años 60 se refleja en Europa un gran crecimiento económico, puesto que, entre otras cosas, se dejan de percibir derechos de aduana por las transacciones comerciales entre los países y se acuerda ejercer un control conjunto
sobre la producción alimentaria para lograr que toda la población tenga suficiente para comer, lo que produce una excedencia de productos agrícolas. En 1960 se crea la Asociación Europea del Libre Comercio, con el objetivo de promover el libre comercio y la integración económica de países que no pertenecían a la Comunidad Económica Europea, como Austria, Dinamarca o Suiza. Un año más tarde, en agosto de 1961, el gobierno comunista de Alemania del Este construye un muro que divide la ciudad de Berlín, que se convierte en un símbolo de la separación entre Europa del Este y Europa Occidental durante la Guerra Fría. Por otro lado, en 1962 se crea la primera política agrícola común. El Tratado de Bruselas plantea la fusión de los dos ejecutivos de las tres comunidades en una única comisión de las comunidades europeas y se crea un Consejo único para las tres. Este tratado fue firmado el 8 de abril de 1965 y entró en vigor el 1 de julio de 1967. La década acaba con el inicio de la Unión Aduanera en 1968 y el fin de la Primavera de Praga ese mismo año. En los 70 continúa la construcción comunitaria, con la integración el 1 de enero de 1973 de Dinamarca, Irlanda y Gran Bretaña, que incrementan a 9 el número de Estados miembros. La guerra árabe-israelí, acontecida en octubre de 1973, originó una crisis de la energía y problemas económicos en Europa. Tras el derrocamiento del régimen de Salazar en Portugal en 1974 y la muerte del general Franco en España un año después, desaparecen las últimas dictaduras de Europa. Por aquel entonces, la política regional de la Unión Europea comienza a transferir importantes cantidades de dinero, con el objetivo de crear empleo e infraestructuras en las zonas consideradas más pobres. La importancia e influencia del Parlamento Europeo se ven reflejadas en los asuntos de la Unión Europea, y ya en 1979 es elegido por primera vez por sufragio universal. Se protege el medio ambiente y se lucha contra la contaminación, apareciendo el concepto de quien contamina paga. Es en 1981 cuando Grecia se convierte en el 10º miembro de la Unión Europea, y 5 años más tarde se integran tanto España como Portugal, ya que si bien se firmó el Tratado de Adhesión el 12 de junio de 1985, no se hizo efectiva la entrada de ambos países hasta el 1 de enero de 1986. En los días 17 y 28 de febrero de 1986 se firmó en Luxemburgo y La Haya el Acta Única Europea, que entró en vigor el 1 de julio de 1987 y que tuvo como objetivo un amplio programa de 6 años, hasta el 1 de enero de 1993. Estaba destinada a erradicar las trabas impuestas a la libre circulación de mercancías a través de las fronteras de la Unión Europea y da origen al mercado único. Además, permitía ampliar los casos de voto por mayoría cualificada, reforzó el papel del Parlamento Europeo y amplió las competencias comunitarias, en particular en los ámbitos económicos y monetarios, del medio ambiente y de la investigación, sin olvidar que oficializó la existencia del Consejo Europeo y consagró la cooperación en política exterior. Como acontecimiento histórico cabe destacar que el 9 de noviembre de 1989 se produce un vuelco político importante cuando se derriba el muro de Berlín y por primera vez en 28 años se abre la frontera entre las dos Alemanias, lo que lleva a su unificación en octubre de 1990. En esta época se culmina la creación del Mercado Único Europeo, con las 4 libertades de circulación: mercancías, servicios, personas y capitales. También en la década de los 90 se aprueban 2 tratados importantes, el Tratado de Maastricht y el Tratado de Ámsterdam. El Tratado de Maastricht, conocido actualmente como Tratado de la Unión Europea, fue firmado el 7 de febrero de 1992 y entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. Comprende 3 ámbitos conocidos como pilares. El primero agrupa las actividades tradicionales y los procedimientos de trabajo de las 3 organizaciones de la Unión: la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. El segundo pilar se refiere a la política exterior y de seguridad común y el tercero a la cooperación en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior. Los aspectos más destacados de este tratado son el asentamiento de las raíces de la Unión Económica y Monetaria y los criterios para su utilización.
Además, constituye la base jurídica de nuevas políticas comunes de la Unión y refuerza las competencias del Parlamento Europeo. Otro de los aspectos más característicos es la introducción del concepto de ciudadanía de la Unión. Se considera como ciudadano a toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro y se atribuye a éste el derecho a la libre circulación y residencia en los Estados miembros y a la participación en las elecciones municipales del Estado en el que resida. El Tratado de Maastricht será perfeccionado por el Tratado de Ámsterdam de 1997, que afrontaba una reforma de las instituciones como consecuencia del Acuerdo de Schengen y los nuevos estados admitidos. Además, se imponía como objetivo crear un espacio de libertad, seguridad y justicia común y se abogaba por continuar desarrollando una economía común en la Unión. Mientras se sucedían ambos tratados, se unen 3 países más en 1995: Austria, Finlandia y Suecia. El Tratado de Ámsterdam, firmado el 2 de octubre de 1997, supuso una modificación del Tratado de la Unión Europea y entró en vigor el 1 de mayo de 1999. Este tratado establece por primera vez determinadas disposiciones que autorizan a una serie de Estados miembros a recurrir a las instituciones comunes para que entablen una cooperación reforzada. También fortalece los poderes del Parlamento con la extensión del procedimiento de codecisión y de sus poderes de control, y prevé la apertura de negociaciones para llevar a cabo las reformas institucionales necesarias con la perspectiva de la ampliación, composición de la Comisión, del Parlamento y voto en el Consejo, con el objetivo de preservar el carácter democrático y la eficacia de una estructura que contará con más de 20 miembros. Los ciudadanos se preocupan por la protección del medio ambiente y por la actuación conjunta en asuntos de seguridad y defensa. Con el comienzo del siglo XXI llega el Tratado de Niza, firmado el 26 de febrero de 2001. Este tratado, que entró en vigor el 1 de febrero de 2003, modifica el Tratado de la Unión Europea, los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, los cuales adjudican más poderes legislativos y de control al Parlamento y amplían a un mayor número de ámbitos la votación por mayoría cualificada en el Consejo. Sin duda, el euro fue uno de los grandes acontecimientos en la Unión Europea. Cuando en 2004 10 nuevos países se incorporan a la Unión Europea, seguidos por Bulgaria y Rumanía en 2007, las divisiones políticas entre la Europa del Este y la del Oeste se dan por zanjadas definitivamente. La crisis financiera sacude la economía mundial en septiembre de 2008. La larga trayectoria de la Unión y la existencia de un gran número de tratados y convenios anexos exigían una cierta reformulación de la estructura jurídica de la organización. Con este objetivo surge la idea de establecer una Constitución Europea que aúne las principales normas comunitarias. Sin embargo, algunos estados rechazaron su ratificación, por lo que se optó por una nueva reforma de los tratados anteriores que se llevó a cabo a través del Tratado de Lisboa. Este tratado de 13 de diciembre de 2007, que aporta instituciones modernas y métodos de trabajo más eficientes a la Unión Europea, es ratificado por todos los Estados miembros antes de su entrada en vigor en 2009. El Tratado de Lisboa es el acuerdo internacional clave para la construcción europea. En su articulado se da un mayor peso al Parlamento Europeo, con la atribución de nuevas competencias legislativas. Gracias a este tratado es el Parlamento quien elige al presidente de la Comisión, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea. Otro de los puntos clave de este tratado es el otorgamiento a la Unión de personalidad jurídica propia. Esta facultad es la que le permite firmar acuerdos internacionales. Además, prevé un procedimiento formal para los Estados miembros que quieran retirarse de la Unión Europea y refuerza la democracia y la protección de los derechos fundamentales. La Unión Europea es hoy en día una de las organizaciones internacionales más importantes del mundo. Desde sus inicios ha crecido en influencia hasta convertirse en una referencia mundial por haber conseguido un nivel de integración entre los Estados miembros sin precedentes en el plano internacional. Para llevar a cabo su labor, la Unión cuenta con un marco institucional compuesto por 7 instituciones: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. Estas instituciones se encuentran recogidas en el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea y tienen como finalidad la promoción de sus valores, la persecución de sus objetivos y la defensa de los intereses de sus ciudadanos y los de los Estados miembros. Además, deben garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones.
La Unión sigue aumentando sus competencias propias y la adhesión de países europeos hasta alcanzar la práctica totalidad del continente. El mercado común en Europa es una realidad, así como el anhelo de eliminar las trabas que suponían los aranceles y los obstáculos fronterizos, que ya forman parte del pasado. Igualmente, el objetivo de fomentar la democracia, la libertad y el reconocimiento de los derechos humanos en Europa, otro de los propósitos primordiales, puede considerarse plenamente cumplido, y en este sentido la Unión Europea es un organismo de referencia a nivel mundial.